RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos ahora con nuestra siguiente entrevista, que es un cambio de tema total, pero muy importante igual, y estamos con Carlos Palacios. Él es director adjunto del Hospital Psiquiátrico Larco Herrera. Muy buenos días, señor Palacios. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por venir. Sí, bueno, el tema es clave, y preguntarle lo primero, ¿no? Uno asocia el Larco Herrera y qué cosa dice, ¿no? Inmediatamente dice, es un hospital repleto, lleno de locos, de gente que ya está totalmente deteriorada, con una turización, de gente abandonada por los familiares. ¿Esta es la imagen que perdura, que prima ahora, o ha cambiado, estamos mejor? ¿Qué ocurre? Lamentablemente creo que es la imagen que prima y no es lo real. Pero el Larco Herrera es la historia de la psiquiatría en el Perú también, o gran parte de ella. El Larco Herrera nace hace 100 años, porque antes de eso había una visión casi de castigo divino acerca de la salud mental, y por lo tanto se solamente era encargado a los grupos de monjas y monjes, claro, que tenían el cuidado de estas personas, pero como era visto como si tenías una enfermedad mental era un castigo, por lo tanto tenían que ser castigaditos. Entonces, claro, hace 100 años los reportajes de la época mostraban que había mucho maltrato a estas personas. Hay una reforma guiada por médicos, Casimiro Ulloa, por ejemplo, es uno de ellos, donde buscan que se cree algo nuevo que respete los derechos de estas personas, y además le da una visión de que hay una patología ahí presente y por lo tanto deben recibir tratamiento. Se logra convocar a una eminencia que era Hermilio Valdizán, y él además logra convencer a un gran filántropo que era Larco Herrera, y se crea este hospital con la visión, en una época donde no existían los tratamientos farmacológicos, era con una visión de un sitio grande, amplio, y donde se les iba a dar albergue y en la medida de lo posible los tratamientos de la época para recuperar su salud mental. ¿Qué consistían en qué, doctor Palacios, en la época cuando usted dice en ese momento? En la época de 1918 consistían... apenas aparecía algo nuevo en el mundo, era traído, claro. O sea, estamos hablando de provocar convulsiones produciendo malaria, produciendo choques de insulina. En ese momento, cuando algunas patologías mentales se expresaban con agresividad, sales de metales para provocar dolor que inmovilizaba, ¿no? Pero todo se fue dejando, hay una profesionalización tanto de la parte médica, pero también de la parte de las otras profesiones. Por ejemplo, Larco Herrera fue el primero que pone enfermeros a tratar a los pacientes, y salen las monjas ahí. Claro. Salen las monjas de la visión de su tratamiento en el hospital, y comienza a hacerlo un hospital propiamente dicho. Bueno, en 1950 recién se descubre el primer fármaco, porque en otros países estaban buscando en verdad un anestésico para una operación. Fueron cirujanos los que lo descubrieron. ¿Y en quién experimentaban? En el que no iba a reclamar. Estaban experimentando en pacientes psiquiátricos, en psicóticos al parecer, y así descubrieron que el fármaco que descubren era muy malo para producir anestesia, pero descubren el primer antipsicótico. Increíble, ¿no? O sea, y ahí nomás al poco tiempo descubren el primer antidepresivo de una forma muy similar. Entonces también van llegando esos tratamientos al Perú con un poco más de retraso. Después hay un tema todo está imbricado, ¿no? El problema es que los cambios económicos y políticos de la época también hicieron que los fármacos comenzaron a entrar un poco más lento. Los fármacos de segunda generación entran en los 80, caros. El hospital, hasta antes de la existencia del aseguramiento universal, se iba su presupuesto en subvencionar
tanto las atenciones como los tratamientos de todos nuestros pacientes. E históricamente atendemos las capas más bajas de la población, económicamente hablando. La aparición del Seguro Universal nos ha permitido por fin hacer un cambio en la propuesta, en la oferta que hace el hospital y especializándola más, ¿no? Ahora felizmente les podemos ofrecer tratamiento especializado por varios tipos de profesiones relacionadas a la salud mental. O sea, nosotros no solamente está el psiquiatra, trabajamos con neurólogos que nos ayudan a hacer los diagnósticos diferenciales, trabajamos con psicólogos, con tecnólogos médicos especialistas en rehabilitación física, rehabilitación del lenguaje, profesores especializados en rehabilitación del lenguaje, en problemas de aprendizaje. Ahora, no dudo de que usted nos está contando cómo es, pero es así. La pregunta es porque uno tiene tan metido en la cabeza una cosa completamente lo diferente. De manicomio. Sí. Actualmente estamos en una reforma de la salud mental. Nosotros hasta hace muy poquitos años, me alcanzan los dedos de una mano para hacerlo. Una vez que recuperábamos al paciente, ahora te doy de alta. No se oye, padre. Claro. Incluso coordinábamos con instituciones como INAVIF, como centros albergue, instituciones privadas que querían este tipo de residencias, y por un temor, porque la verdad es que es por un temor injustificado, la gran mayoría de las veces, no tenemos el perfil para ese tipo de pacientes. Entonces, no es el Arco Herrera el que quería tener a los pacientes hospitalizados de larga estancia, sino que enfrentaba el rechazo de lo que tiene en general un paciente psiquiátrico hasta de su propia familia. Claro. ¿Qué es el entendimiento de que un hospital psiquiátrico es el lugar donde uno va a dejar a un familiar que ya no quiere tener en casa? Como si las enfermedades mentales no tuviesen tratamiento. Claro. Es cierto que a veces no desaparecen totalmente los síntomas, pero la persona puede volverse muy funcional con el apoyo familiar adecuado. Por eso, en esta reforma, para los casos que queden en caso de abandono, porque las familias envejecen, ya la persona ahora quizá ya no se le puede brindar el apoyo más adecuado, o por temas económicos, porque finalmente el Estado tiene ese rol también, ¿no? Ya van a haber hogares dentro de las comunidades para que las personas que no pueden reincorporarse a su familia, no para todos, tiene que ser para casos muy especiales, la familia también. Nosotros tenemos una labor con los familiares de las personas que se hospitalizan, a enseñarles lo que es la enfermedad mental, a cambiar esos mitos con los que vienen. Yo he atendido pacientes que vienen, por ejemplo, de la Sierra Central y dicen: doctor, ya lo íbamos a matar cuando nos dijeron, el jefe de la comunidad nos ha dicho que tenemos que traerlo al hospital y que esto tiene tratamiento. A ver, ¿cómo? Repítame lo de lo íbamos a matar. No, pero se sabe que esto no se cura, no produce nada, no siembra, no hace nada. Te da mucha responsabilidad, te da mucha responsabilidad. Y no he visto uno, he visto tres y mis colegas también. Hay mucho desconocimiento. Entonces, ahora, número uno, que contamos con los tratamientos que podrías obtener en cualquier lugar del mundo, diga el país que más le guste, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. Y está, para los que son beneficiados por el Seguro Integral, cubierto por el Seguro Integral. Aquí esa es una gran cosa, ¿no? Entonces ya les brindamos, al menos por la parte de salud, les podemos dar todo. Es cierto que hay muchas cosas por cambiar todavía. Por eso estos 100 años los estamos dedicando a cambiar esa visión de la salud mental. Cuando la primera agresión, ¿qué pasa? Está loco. Oye, guarda. Yo ni siquiera usamos la palabra, pero sé que por loco te refieres a un esquizofrénico, y el esquizofrénico no es así. El esquizofrénico es una persona que sufre, que está muy asustada, pero que si está dentro de su grupo familiar es para ser a los últimos que dañe. Probablemente se va a dañar el primero antes de hacer daño. Es una persona que sufre, que vive asustada, porque básicamente la mayoría de los casos son paranoides, pero no es una persona agresiva por definición. Pero esa visión hace que, por ejemplo, hay una estadística que en salud mental que dice que 80% de los esquizofrénicos tendrá alguna enfermedad que no va a ser descubierta y 50% morirá por esa enfermedad.
Y estamos hablando que ya dentro del sistema de salud, Claro. porque incluso las otras especialidades los pueden ver con temor. Sí, pues. Es cierto que son extraños a veces. Y es cierto que a veces son hasta difíciles y hay que ser creativos Claro, para claro, atenderlos. claro. Pero lo último que son... Pero eso es grave, ¿no es peligrosos. cierto? O sea, decir que dejan de tratar otras enfermedades por las cuales terminan muriendo solo porque, digamos, lo otro es Está lo que le cambiando. genera cierta Felizmente está resistencia. cambiando desde que se identificó, no solo nosotros, sino todos los países, estamos cambiando. Las diversas gestiones de los hospitales nos comunicamos en red. Tengo un paciente con tal enfermedad y cada vez tenemos una mejor aceptación y apertura y colaboración de las otras especialidades. Es cierto que está cambiando para bien. No, además, yo creo, usted se tiene la experiencia, que también debe contar el nivel socioeconómico, ¿no? Porque si uno tiene más o menos una vivienda relativamente amplia, donde le puede dedicar un espacio a esta persona que tiene esquizofrenia, si puede tener a alguien que se quede un poco al cuidado, pero es diferente el que no tiene absolutamente nada de eso, que todos tienen que salir a trabajar al amanecer, todos viven en un solo espacio. También es complicado. Lo que quiero decir es que no hay que responsabilizar y solamente decirle qué inhumanos, qué horror, sino se mezcla con otros problemas. Es ¿no? muy complejo. Para comenzar, las enfermedades psiquiátricas son muy democráticas, dan en todos los niveles sociales, en todos los niveles económicos. Eso no es algo que les importe, aparecen. Uno creería que si la familia tiene una mejor posición económica, la persona va a recibir una mejor atención, y no es necesariamente cierto. En verdad es un condicionante más importante cómo se lleva la familia, el tipo de comunicación de la familia. Si la familia está bien constituida, sus miembros no se estresan entre ellos mismos al comunicarse, es un condicionante muy favorable en la evolución de cualquier enfermedad mental, porque te puedo hacer un cuarto bonito de colchones y ponerte una ventana a prueba de balas, incluso para que no las rompas, y todo muy bonito, y no te hablo. Claro. Ujú. Y no vas a recuperar, no vas a permitir el deterioro del paciente, porque por ejemplo, hablando de esquizofrenia, que en verdad que la mayoría piensa que los psiquiatras vemos solo esquizofrenia, y si fuese así, no comeríamos, porque nomás le da al 1% de la población. Ah, sí. Nomás le da al 1% de la población. Pero es cierto que por ser un hospital de referencia nacional, vemos a casi todos los Claro. de Perú. Y ahí estamos hablando, si sacamos la estadística, 300.000 personas. O sea, no es poco. No es poco. De esas 300.000 personas, la mayoría nunca va a necesitar hospitalización, pero un 10% de ellos probablemente tengan una evolución tórpida, mala, refractaria al tratamiento, que los tratamientos actuales no le van a causar mejor. Entonces, con el 90% van a hacer manejo ambulatorio, van a poder, incluso un grupo de ellos, continuar con sus estudios y con sus trabajos y ser unas personas muy productivas. Un grupo importante, quizá un poco menos que eso, pero un 10%, 6 a 10%, dice la literatura, evolucionarán mal, Ujú. al menos en base a lo que conoce actualmente la ciencia, ¿no? Y para ellos debe permanecer algunos hospitales. Nosotros no queremos y tenemos siempre como el norte, la persona debe regresar con su familia. Ujú. Es su derecho además. Claro, Pero ustedes tenemos que insisten- reconocer que lamentablemente el 10% de ellos, para el 10% de ese 1%, va a ser muy difícil. Creo que también hay la responsabilidad de que tengan un sitio a donde recurrir, tanto ellos como sus familiares. Pero cada vez podemos reducir menos ese espacio, y eso no significa que un hospital tenga que por eso desaparecer. Ah. Hay todavía mucha patología que no está siendo completamente atendida, en parte está siendo descuidada, no por deseo, sino por no hay cómo. En eso estamos nosotros actualmente, así como hemos apoyado la reforma, por ejemplo, yendo al primer nivel de salud, capacitando a profesionales de otras especialidades médicas e incluso de otras profesiones de salud, para reconocer tempranamente las patologías e incluso a los casos más leves darles adecuado tratamiento.
y solamente ya en caso de necesidad, por la complejidad del caso, ya tengan que referirlo a un hospital. Claro. Pero antes de eso, la mayoría de los problemas se podrían solucionar dentro de tu comunidad, y además hacer labores preventivas y todo. Sí, y nosotros hemos ya viajado nuestro equipo de salud mental comunitaria ha salido a Ayacucho, allá salió a las provincias de Lima, ha salido a Cajamarca, ha salido a Piura, y los otros hospitales psiquiátricos también han puesto grupos a otros departamentos. Ajá. Así nos hemos repartido. Y bueno, y seguimos en eso, y seguimos apoyando la creación del Centro de Salud Mental Comunitario. Claro, a mí me parece muy interesante este énfasis que ponen ustedes, que es el internamiento como último recurso, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, transitoriamente, mientras que sale de la crisis, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, así como hay prevención en una serie de discapacidades, enfermedades, en este tipo de discapacidades, enfermedades, no sé, ¿por dónde ve usted más la parte genética, las condiciones sociales, psicológicas, una mezcla de ambas? Es una mezcla de ambas. Está bien identificado la genética en todas esas patologías, pero el ambiente, y por ambiente me refiero a la familia en que creces, el grupo, el tipo de sociedad en que creces, puede ser determinante para la aparición y para la intensidad. Por ejemplo, un poco estrés a nivel familiar puede hacer que una persona que tiene toda la genética para hacer esquizofrenia, su brote, por ejemplo, sea más tardío. O sea, un brote más tardío va a hacer que hayas alcanzado una mayor maduración cerebral, que hayas tenido mayor aprendizaje, y por lo tanto toda esta arquitectura del cerebro está más desarrollada, porque en verdad cuando aparece el cuadro esquizofrenia, una de las cosas que lo puede ver es en una gran muerte neuronal. Por ejemplo, el evento de la psicosis en sí produce una alteración en el metabolismo de la neurona que hace que la muerte neuronal sea mucho mayor que el rango normal de muerte neuronal que tenemos todos. Entonces, pero como fue mayor desarrollo, cuando uno da la lesión es menor. Claro. Entonces, de todos modos, has cambiado el pronóstico. Claro. Y estamos hablando de esquizofrenia que, bueno, se va a presentar si tienes la genética para hacerlo. Se va a presentar, pero la puedes postergar, puedes hacer que sea menos intenso, mucho más manejable. Los condicionantes yo los pondría 50-50, en verdad. Importa tu genética, pero importa mucho cómo nosotros, como familia, como sociedad, logramos evitar riesgos. Y la relación entre enfermedad mental y delito, ¿no? Cuando uno es lo cotidiano, ¿no? Este demente, este loco es el que ha incurrido en una violación. O sea, hay una... ¿Cómo es la relación necesariamente una persona que incurre, por ejemplo, en una violación sexual de una menor de edad, de 3, 4 años, que han ocurrido casos, tiene que tener necesariamente una patología o no tiene que estar relacionada con eso? Vamos a ver, vamos a diferenciarlo entre si la persona es consciente de lo que hace y no es consciente de lo que hace. Si es consciente de lo que hace, bueno, no somos animalitos, podemos modificar nuestra conducta y somos dueños de nuestra conducta. Entonces, incluso estando alguna patología como un desorden de personalidad, eso no debería ser un causal para no tener responsabilidad sobre tus actos, porque en ese caso tu raciocinio está preservado. Entonces eres responsable. A lo que hay que diferenciarlo es de las patologías que sí te quitan la capacidad de razonar, de discernir, de escoger, ¿no? Entonces siempre es nuestra lucha para eso, y nosotros enfrentamos en ese sentido una sobredemanda del Poder Judicial en cuanto a, creo que una lectura equivocada en parte de la norma, porque considero que si uno de verdad es paciente, tiene el derecho a recibir tratamiento y a no ser castigado por tener una enfermedad. Entonces, si hubiese una medida de internamiento de un enfermo mental por algo que podría ser tipificado como delito, pero se prueba que está enfermo, debería ser internado, probablemente sí, hasta que remite el cuadro.
hasta que la evolución clínica diga, él ya está estable. ¿Y qué pasa ahora? Que no es así, que se No, tiene que ahora, lamentablemente, te dan la misma sentencia que si hubieras estado en tu juicio y te quedas en el hospital, así estés bien. Por ejemplo, te pongo 20 años y si O al sea, mes es una cárcel estuviste como bien, en un penal o en el pero centro. un hospital no es una cárcel. No, por eso digo, pero ese es el Claro. razonamiento. O sea, No. te dan como una pena Sí. similar a la que te darían. Y nosotros los tratamos como pacientes, en verdad, y les vendemos el servicio hospitalario, pero si se dan cuenta, bueno, de hecho, si son realmente pacientes, no deben estar en un penal. Claro. Pero tampoco no deben quedarse 20 años. Y eso le Es hace verdad, mucho daño además a un claro. hospital, porque el hospital es para todos los que necesitan atención y no puede estar taponeado Claro, por un por grupo de unos personas casos. que por una razón ajena a la médica Exactamente. no se puede dar sueldo. Increíble, ¿eh? Y bueno, y tenemos los otros casos donde fingen y nosotros identificamos que es una conducta o una enfermedad fingida, lo informamos la atención de esto es lenta para poderlo cambiar los demás. Ya hemos logrado algunos, recientemente acabamos de lograr otro, todavía no se ejecuta, pero ya estamos en eso. O sea, que el Poder Judicial remite a las personas al hospital y ustedes determinan ahí que no tienen es un enfermedad. paciente, así es. Ahora, otra cosa que revisando la información de ustedes que me parece interesante, que también hay talleres o grupos de familiares, ¿no? Porque antes también primaba como el esconder, ¿no? Como era una cosa que tenías vergüenza, no escondías, y ahora más bien se está tratando de estimular grupos que puedan intercambiar experiencias, sentimientos, y esto del Arco Herrera también ha comenzado a innovar en eso, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Antes, les digo la verdad, incluso no teníamos, nos dedicábamos a la parte médica y no tomábamos conciencia de lo importante que es, por ejemplo, estos medios de comunicación para cambiar la visión del estigma. Sí. Recién ahora en verdad estamos participando. No, en y es este muy tipo. importante. Yo además lo escucho con atención y mucha creo- gente está y creo que hemos perdido muy atenta a bastantes esa. años, lamentablemente, valiosos años, pero tampoco eso no sirve para echarse a llorar. Claro, claro, hay que seguir desde en eso, ahora claro. hacerlo. Yo trabajo en el área de psiquiatría infantil. Ujú. Y generalmente las primeras consultas son así, ¿no? Llegan y meten la cabecita para ver cómo es. Supongo yo que están esperando los barrotes o el agua helada o la electricidad, no sé qué estarán esperando, pero llegan esperando una cosa espantosa. Se les va explicando, se les va informando, incluso a veces le dice, oye, pero eso ni siquiera necesitas venir acá, tú sabes que existen un programa de intervención temprana en el Ministerio de Educación para que se atrasen. Sí, les informamos de todo lo que hay y evaluamos si el caso en verdad debe ser tomado por nosotros, y si es así, lo tomamos. Y sí es cierto, grupos en paralelo a la familia, entra a terapia, igual en adicciones. El paciente viene en su terapia y la familia entra en otra sala a su terapia, porque también tiene que aprender a manejar esa patología. E igual en las otras, o sea, por eso es que también nos damos la mano las trabajadoras sociales que, aparte de sus estudios en trabajo social, todas han hecho estudios en trabajo de familia, en terapias de familia. Claro. Psicología, con varios tipos de especializaciones en psicoterapia, aparte de las evaluaciones psicométricas. Psiquiatría también con su desarrollo en subespecialidades, niños, adicciones, forense, Para poder, digamos, atender de manera más emergencia, eficiente. ahora comunitaria. Una pregunta muy práctica que de repente se debe Sí, a la- porque terminando ya lamentablemente, ¿no? ya. Pero sí, no, pero Ya, la pregunta digo. solamente, a ver, usted dice que hay que estar al tanto y poder detectar lo más temprano posible determinadas señales. ¿Qué señales podrían ser que los padres de familia, la escuela, la familia en general, los amigos, pudieran detectar como algo ahí que no marcha bien y que puede derivar en algo de estas enfermedades o discapacidades que estamos hablando? Como sería muy difícil explicarlo para todas las patologías, yo animaría a las personas, a las familias, que cuando noten cualquier cosa que les parezca extraña, no esperen a que ya va a pasar, él ya lo solucionará, déjalo solo, él ya verá. No, hagan algo, pregunten, quizá no un hospital psiquiátrico, acérquense a su centro de salud, pidan una evaluación psicológica, pidan que el pediatra los vea. Porque el pediatra va a identificar si está de acuerdo a su desarrollo y él ya irá convocando como un sistema de salud a las especialidades que considere necesario. Pero no ignoren un cambio, un atraso, algo muy diferente a lo que se esperaría para determinada edad.
no tienen por qué saber todo lo que involucra una especialidad, simplemente estén atentos a los cambios y no esperen que las cosas se solucionen solas. Y si notan dificultades en su comunicación, en su lenguaje, hagan algo. Si se nota que usted se grita con su mujer, se lleva mal, hagan algo. Claro. Muy bien. Doctor Carlos Palacio, muchísimas gracias por haber venido y habernos explicado, de verdad, muchas de las cosas que usted nos ha mencionado hasta ahora, y así lo está valorando las personas que nos siguen a través de las redes. Han sido muy importantes, no solo para romper esta idea que se tiene de lo que Ernesto preguntaba al comienzo, sino de todo el trabajo que están haciendo, y por lo tanto extiendo las felicitaciones de salud que hacen nuestros oyentes también a eso. Muchísimas gracias por haber venido, que le vaya muy bien y sigan esta línea de comunicación, creo que es muy importante. Ha sido el doctor Carlos Palacio Valdivieso, él es director adjunto del Hospital Víctor Larco Herrera. Muchísimas gracias.